sobrevivió a un accidente aéreo que pudo haber terminado en tragedia. Reconocido por su voz potente y su porte en el escenario, Luis Miguel es considerado uno de los artistas más importantes de la música en español. Ha vendido cerca de 100 millones de discos a nivel mundial. A lo largo de su carrera ha vivido intensos romances y ha acumulado una fortuna impresionante. Hoy te presentamos la historia de Luis Miguel. Luis Miguel Gallego Basteri, conocido artísticamente como Luis Miguel, es hijo del cantautor español Luisito Rey y la italiana Marcela Basteri. Nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, y es el mayor de 3 hermanos, Alejandro y Sergio. Años después, la familia se mudó a México, donde su padre, al descubrir sus cualidades musicales, decidió abandonar su propia carrera para dedicarse a impulsar la de su hijo, acompañándolo con la guitarra. La suerte se alineó a su favor cuando el 29 de mayo de 1981 fue invitado a cantar en la boda de la hija del entonces presidente mexicano, José López Portillo. La presentación fue tan exitosa que, un año más tarde, la disquera EMI le ofreció un contrato discográfico. Así nacieron sus 2 primeros álbumes, Un Sol y Directo al Corazón. En 1983, el productor Honorio Herrero, junto al compositor Luis Gómez Escolar, creó las canciones para su tercer disco, Decídete. Pero ese mismo año, mientras su carrera avanzaba, vivió una situación difícil a nivel personal, la separación de sus padres. Años más tarde, Luis Miguel reconocería lo doloroso que fue ese momento, aunque también admitió que era preferible una buena separación que una mala convivencia. En 1984, lanzó su cuarto disco, Palabra de Honor, producido por el reconocido compositor español Juan Carlos Calderón. Ese mismo año debutó en el cine, actuando en Ya Nunca Más y Fiebre de Amor, compartiendo pantalla con la entonces estrella infantil Lucero. De esas películas surgieron 2 álbumes que también le otorgaron discos de oro. Al año siguiente, en 1985, con apenas 14 años, Luis Miguel ganó su primer premio Grammy con el tema Me Gustas Tal Como Eres, a dúo con la cantante escocesa Sheena Easton. Este logro lo convirtió en el artista masculino más joven en obtener el galardón. Su interpretación en el Festival de Viña del Mar lo hizo merecedor de la Antorcha de Plata, consolidando así su fama internacional. En 1987, bajo el sello Warner Bros. Records, lanzó su quinto álbum de estudio, Soy Como Quiero Ser, donde destaca el tema Cuando Calienta el Sol. En el video musical participó Mariana Yazbek, quien fue su primer amor público. En diversas entrevistas, Luis Miguel confesaba que las mujeres eran su fuente de inspiración. Afirmaba que no tenía un tipo específico. Todas podían cautivarlo, sin importar su físico. Un año después, en 1988, lanzó Busca una mujer, que incluye éxitos como Fría como el viento y La incondicional, este último con un videoclip que marcó un antes y un después en su carrera por su narrativa cinematográfica. Ese mismo año inició una relación con Stephanie Salas, con quien tuvo a su primera hija, Michelle Salas. Más adelante, vivió una relación importante con Isabela Camil, que duró varios años y fue significativa en su vida personal. Al comenzar la década de los 90, Luis Miguel ya era una figura consolidada. En 1990 lanzó su álbum 20 años, un trabajo que rompió todos los pronósticos. Vendió más de 600,000 copias solo durante su primer fin de semana en México. Además, 6 de sus sencillos lograron ingresar al mismo tiempo en el listado Billboard Top 100. Esta producción lo llevó a obtener una nominación al Grammy por Mejor Álbum Pop Latino, y también fue reconocido en los premios Lo Nuestro como Álbum del Año. En 1991, tuvo un encuentro decisivo con el compositor yucateco Armando Manzanero durante una entrevista en el programa de Verónica Castro. De esa reunión surgió la idea de grabar un disco de boleros, lo que dio paso a uno de los proyectos más emblemáticos de su carrera, Romance. El álbum fue un éxito rotundo, con más de 7 millones de copias vendidas alrededor del mundo. Luis Miguel obtuvo más de 70 discos de platino y 6 de oro, y se convirtió en el primer artista latino en recibir un disco de oro en Estados Unidos por un álbum en español. Ese mismo año, el gobierno mexicano le otorgó la nacionalidad mexicana de forma oficial, entregada personalmente por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.
Aunque durante años existió controversia sobre su lugar de nacimiento, Luis Miguel siempre afirmó sentirse plenamente mexicano. Para él, más allá de lo que dijeran los documentos, su identidad estaba con México. En 1992, No sé tú, Inolvidable y Contigo en la Distancia se convirtieron en himnos que marcaron a generaciones. Ese mismo año, ganó el premio MTV al mejor video musical internacional por su interpretación de América, América. Pero no todo eran luces. En 1992 también enfrentó uno de los momentos más duros de su vida, la muerte de su padre, Luisito Rey. A pesar de su complicada relación, su partida lo afectó profundamente. En diversas entrevistas, Luis Miguel ha expresado lo importante que es valorar a la familia mientras se tiene, porque después ya no hay vuelta atrás. En 1993 regresó con fuerza al pop con el disco Aries, donde retomó géneros como el funk y la balada, consolidando una etapa más madura de su carrera. A sus 23 años, volvió a asumir el rol de productor, demostrando que su talento no solo estaba en la interpretación, sino también en la creación y dirección musical. En 1994, Luis Miguel lanzó Segundo Romance, una continuación del exitoso proyecto de boleros iniciado con Romance. Este álbum entró directamente al puesto 27 en la lista de los 200 más vendidos de Billboard, algo sin precedentes para un disco completamente en español hasta ese momento. Nuevamente, fue galardonado con múltiples premios y reconocimientos por las ventas millonarias. En esta producción, además de repetir como coproductor, Luis Miguel trabajó de la mano de grandes músicos y compositores como Juan Carlos Calderón, Armando Manzanero y Kiko Cibrián, quien se encargó de la dirección musical del disco. El resultado fue una obra elegante, nostálgica y técnicamente impecable, que afianzó aún más su lugar en la industria. Ese mismo año, sobrevivió a un accidente aéreo que pudo haber terminado en tragedia. Reconocido por su voz potente y su porte en el escenario, Luis Miguel es considerado uno de los artistas más importantes de la música en español. Ha vendido cerca de 100 millones de discos a nivel mundial. A lo largo de su carrera ha vivido intensos romances y ha acumulado una fortuna impresionante. Hoy te presentamos la historia de Luis Miguel. Luis Miguel Gallego Basteri, conocido artísticamente como Luis Miguel, es hijo del cantautor español Luisito Rey y la italiana Marcela Basteri. Nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, y es el mayor de 3 hermanos, Alejandro y Sergio. Años después, la familia se mudó a México, donde su padre, al descubrir sus cualidades musicales, decidió abandonar su propia carrera para dedicarse a impulsar la de su hijo, acompañándolo con la guitarra. La suerte se alineó a su favor cuando el 29 de mayo de 1981 fue invitado a cantar en la boda de la hija del entonces presidente mexicano, José López Portillo. La presentación fue tan exitosa que, un año más tarde, la disquera EMI le ofreció un contrato discográfico. Así nacieron sus 2 primeros álbumes, Un Sol y Directo al Corazón. En 1983, el productor Honorio Herrero, junto al compositor Luis Gómez Escolar, creó las canciones para su tercer disco, Decídete. Pero ese mismo año, mientras su carrera avanzaba, vivió una situación difícil a nivel personal, la separación de sus padres. Años más tarde, Luis Miguel reconocería lo doloroso que fue ese momento, aunque también admitió que era preferible una buena separación que una mala convivencia. En 1984, lanzó su cuarto disco, Palabra de Honor, producido por el reconocido compositor español Juan Carlos Calderón. Ese mismo año debutó en el cine, actuando en Ya Nunca Más y Fiebre de Amor, compartiendo pantalla con la entonces estrella infantil Lucero. De esas películas surgieron 2 álbumes que también le otorgaron discos de oro. Al año siguiente, en 1985, con apenas 14 años, Luis Miguel ganó su primer premio Grammy con el tema Me Gustas Tal Como Eres, a dúo con la cantante escocesa Sheena Easton. Este logro lo convirtió en el artista masculino más joven en obtener el galardón. Su interpretación en el Festival de Viña del Mar lo hizo merecedor de la Antorcha de Plata, consolidando así su fama internacional. En 1987, bajo el sello Warner Brothers Records, lanzó su quinto álbum de estudio, Soy Como Quiero Ser, donde destaca el tema Cuando Calienta el Sol. En el video musical participó Mariana Yazbek, quien fue su primer amor público. En diversas entrevistas, Luis Miguel confesaba que las mujeres eran su fuente de inspiración.
Afirmaba que no tenía un tipo específico. Todas podían cautivarlo, sin importar su físico. Un año después, en 1988, lanzó Busca una mujer, que incluye éxitos como Fría como el viento y La incondicional, este último con un videoclip que marcó un antes y un después en su carrera por su narrativa cinematográfica. Ese mismo año inició una relación con Stephanie Salas, con quien tuvo a su primera hija, Michelle Salas. Más adelante, vivió una relación importante con Isabella Camil, que duró varios años y fue significativa en su vida personal. Al comenzar la década de los 90, Luis Miguel ya era una figura consolidada. En 1990 lanzó su álbum 20 años, un trabajo que rompió todos los pronósticos. Vendió más de 600,000 copias solo durante su primer fin de semana en México. Además, 6 de sus sencillos lograron ingresar al mismo tiempo en el listado Billboard Top 100. Esta producción lo llevó a obtener una nominación al Grammy por Mejor Álbum Pop Latino, y también fue reconocido en los premios Lo Nuestro como Álbum del Año. En 1991, tuvo un encuentro decisivo con el compositor yucateco Armando Manzanero durante una entrevista en el programa de Verónica Castro. De esa reunión surgió la idea de grabar un disco de boleros, lo que dio paso a uno de los proyectos más emblemáticos de su carrera, Romance. El álbum fue un éxito rotundo, con más de 7 millones de copias vendidas alrededor del mundo. Luis Miguel obtuvo más de 70 discos de platino y 6 de oro, y se convirtió en el primer artista latino en recibir un disco de oro en Estados Unidos por un álbum en español. Ese mismo año, el gobierno mexicano le otorgó la nacionalidad mexicana de forma oficial, entregada personalmente por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Aunque durante años existió controversia sobre su lugar de nacimiento, Luis Miguel siempre afirmó sentirse plenamente mexicano. Para él, más allá de lo que dijeran los documentos, su identidad estaba con México. En 1992, No sé tú, Inolvidable y Contigo en la distancia se convirtieron en himnos que marcaron a generaciones. Ese mismo año, ganó el premio MTV al mejor video musical internacional por su interpretación de América, América. Pero no todo eran luces. En 1992 también enfrentó uno de los momentos más duros de su vida, la muerte de su padre, Luisito Rey. A pesar de su complicada relación, su partida lo afectó profundamente. En diversas entrevistas, Luis Miguel ha expresado lo importante que es valorar a la familia mientras se tiene, porque después ya no hay vuelta atrás. En 1993 regresó con fuerza al pop con el disco Aries, donde retomó géneros como el funk y la balada, consolidando una etapa más madura de su carrera. A sus 23 años, volvió a asumir el rol de productor, demostrando que su talento no solo estaba en la interpretación, sino también en la creación y dirección musical. En 1994, Luis Miguel lanzó Segundo Romance, una continuación del exitoso proyecto de boleros iniciado con Romance. Este álbum entró directamente al puesto 27 en la lista de los 200 más vendidos de Billboard, algo sin precedentes para un disco completamente en español hasta ese momento. Nuevamente, fue galardonado con múltiples premios y reconocimientos por las ventas millonarias. En esta producción, además de repetir como coproductor, Luis Miguel trabajó de la mano de grandes músicos y compositores como Juan Carlos Calderón, Armando Manzanero y Kiko Cibrián, quien se encargó de la dirección musical del disco. El resultado fue una obra elegante, nostálgica y técnicamente impecable, que afianzó aún más su lugar en la industria. Ese mismo año, tuvo la oportunidad de grabar un dueto histórico con Frank Sinatra, interpretando juntos el clásico Come Fly With Me. Fue uno de los pocos artistas latinos invitados por Sinatra para formar parte de su disco Duets 2, lo que habla del respeto internacional que Luis Miguel había logrado. En 1995, inició una relación sentimental con la presentadora cubana Daisy Fuentes, la cual duró alrededor de 3 años. Aunque en aquel entonces ambos mantenían cierta discreción, se convirtieron en una de las parejas más fotografiadas del medio. Un año después, en 1996, Luis Miguel colaboró con los estudios Walt Disney para interpretar en español la canción principal de El Jorobado de Notre Dame, bajo el título Sueña. Esta balada fue incluida en su siguiente álbum, Nada es igual, que logró vender más de 1 millón de copias y le otorgó 30 discos de platino. El disco también incluyó temas como Si te vas, Dame y Nada es igual, todos con una carga emocional profunda. Ese mismo año, en septiembre,
Fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Durante la ceremonia, agradeció a sus seguidores de habla hispana y expresó lo orgulloso que se sentía de ser parte del legado latino. Afirmó con firmeza: "Me siento orgulloso de hablar español y de cada uno de ustedes". En 1997, produjo un nuevo álbum con boleros clásicos, reafirmando su dominio del género. Canciones como Por debajo de la mesa, Bésame mucho y Contigo en la distancia se convirtieron en nuevas favoritas del público. Al año siguiente, en 1998, inició una mediática relación con la cantante Mariah Carey, que fue seguida de cerca por la prensa internacional. Aunque ambos fueron muy reservados, la relación duró algunos años y fue una de las más comentadas de su vida personal. En 1999, Luis Miguel presentó un nuevo álbum que marcaría otra etapa importante en su trayectoria: Amarte es un placer. En esta producción no solo fue intérprete, sino también compositor y arreglista de varios temas, lo que mostraba una faceta más personal y creativa. Las canciones Tu mirada, O tú o ninguna y Sol, Arena y Mar reflejaban un equilibrio entre lo romántico y lo melódico, con un estilo más maduro. Este disco reafirmó su capacidad de mantenerse vigente y competitivo en la industria, ganando nuevos premios y manteniendo altos niveles de ventas. Además, la calidad de la producción consolidó su imagen como un artista completo. 4 años después, en 2003, lanzó el álbum 33, haciendo referencia a su edad en ese momento. En entrevistas, Luis Miguel mencionó que a los 33 años vivía una etapa diferente, con más claridad emocional y una visión más profunda sobre su vida. El disco tuvo una gran aceptación y mostraba a un cantante más introspectivo, seguro de sí mismo.